Justamente quiero compartir una enseñanza que le he puesto como título: Tus niños valen oro. Dile a tu vecino: tus niños valen oro. De repente, si no lo tienes, ya están profetizando sobre ti, sobre tus futuros niños. Cada niño tiene un valor muy, pero muy alto a los ojos de Dios. También deberían tenerlo a los ojos de cada padre aquí en la tierra. Por eso es que quiero decirte que sí, los niños valen oro realmente. Yo hoy deseo compartir con todos ustedes 3 verdades muy importantes en cuanto a la crianza de nuestros hijos. ¿Cuántos son padres y están aquí presentes? Levanten las manos. Papás, mamás. ¡Wow! Un gran número. Un aplauso. La mayoría son papás. ¡Qué bueno! Estamos entonces en el grupo correcto, preciso. Número 1, vamos de frente a la palabra: un equipo unido. Son puntos que nos van a inspirar cómo tener una mejor crianza de nuestros hijos. Y si eres abuelo o vas a ser abuelo, entonces igual toma notas. Y si eres un soltero o soltera que apuntas a ser papá, mamá, entonces también toma notas, porque todos sacamos provecho de la palabra. Entonces, al hablar acerca de la crianza de hijos, siempre tenemos que fijarnos en los puntos importantes. Entonces, un equipo unido. Tengo un amigo que es pastor que él siempre repite que cualquier criatura que tiene 2 cabezas es un monstruo, ¿no? Y eso referente a los padres cuando no toman decisiones juntos. Cuando no se unen para tomar decisiones, están socavando la autoridad uno del otro. Y sin darse cuenta entonces, esto hace que los hijos que son tan pequeños y tan inteligentes se dan cuenta de que la autoridad no está bien establecida. Y en toda relación de padres con hijos, en toda, debe haber una combinación apropiada de la firmeza y la bondad. Yo conozco muchas ovejas cercanas que si me dan un tiempito, si me dan una opinión, yo les diría en 2 minutos que están criando mal a sus hijos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta. ¿No? Me doy cuenta que están ahí y dicen saluda y no saludan, no obedecen. Y a los papás les sacan la lengua. O a los papás le dan la espalda. Y son criaturas de 2, 3 años. Y delante de otras personas. ¿Cómo será cuando no hay extraños? Entonces, hay muchas parejas, jóvenes de mediana edad, que están criando hijos, pero no están haciendo el balance bíblico de combinar la bondad que viene del amor de Dios con la firmeza que viene de la autoridad de Dios. Entonces, Dios nos da amor y autoridad para que nosotros balanceemos como padres y podamos entonces relacionarnos con nuestros hijos. Y el papá y la mamá entonces tienen que ser este equipo unido, porque si no, los chicos son súper inteligentes. Los chicos se dan cuenta que cuando la autoridad está dividida y no hay unidad en la autoridad, hacen lo que les da la gana desde que son pequeños. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Miren lo que dice: una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estamos hablando de que el papá y la mamá son el mejor equipo para la crianza de los hijos. Dile a tu vecino: ¿quieres que tu casa permanezca? Pregúntale. Por supuesto, queremos que nuestra casa permanezca, pero Jesús dijo: si la casa está dividida, no va a permanecer. Jesús estaba hablando de un principio espiritual que funciona en una ciudad, en un gobierno, pero también en una familia, en un matrimonio. Entonces Dios ha dado autoridad en la familia a los padres. Y los padres son llamados a tomar esa autoridad y a desarrollarse con los hijos. No para ser autoritario, pero sí para ser firme. Entonces uno tiene que combinar el amor con la autoridad, la bondad y la firmeza. ¿Pueden decir amén? Entonces, si eso no funciona, si hay falta de unidad en el equipo, entonces los niños van a poner a los papás en contienda.
De pronto la niña viene a la mamá y le dice, mami, ¿sabes qué? En 2 semanas mi papá va a comprar esas zapatillas caras. Ya me ha dicho que sí, ya me ha prometido. Las que he visto ahí en internet, me las va a comprar. Y la mamá no sabe. La mamá sabe que hay otros gastos más importantes que ya están prioritarios ahí y que ya la niña le sacó un sí al papá por su cuenta y ya los pone en conflicto. Van a discutir después en cuanto a las finanzas porque el papá dijo un sí rápido y no estaba dentro del presupuesto. Podían comprarlo más adelante, pero no allí. De pronto el niño corre a uno de los papás y dice, ¿sabes qué? Papi, mi mami ya me dio permiso, tengo tareas, pero las hago el fin de semana, pero ya me dio permiso para mi partido. Y el papá no sabía. Entonces los niños van creciendo y muy fácilmente pueden socavar esa autoridad cuando los padres no están unidos, no están de acuerdo. Tienen que hacer las cosas en acuerdo y tratarlos en amor, pero con firmeza. Yo conozco niños pequeñitos, de 2, 3 años, que los manejan a los padres. Los manipulan. ¿Saben cuándo los hacen quedar mal? Y exactamente en el momento los hacen quedar mal. Y uno dice, no, tienen 2, 3 añitos y les hacen berrinches a propósito. Padres me saludan, por ejemplo, ay, mire mi hijita. Y la hijita hace un berrinche. ¿Quién la programó para que cuando hablan con el pastor, la niña haga un berrinche de los 2 años y medio? Ella solita se da cuenta, puedo manipular a mis papás, puedo hacer una pataleta cuando me dé la gana y me van a comprar ese chocolate, lo van a comprar, ¿por qué? Porque me tiro al piso y ya, me lo compran, si no, no paro de llorar. Se ríen porque es cierto. ¿Cuántos de sus hijos han hecho berrinches y pataletas? Los hacen nuestros hijos. Y no nos damos cuenta y decimos, no, pobrecito, hay que comprarle para que se calle. Y hay padres que para que se callen, le van comprando al hijito de 2, de 4, de 5. Y cuando son adolescentes, para que se callen, van desarrollando un campo para la rebeldía, la manipulación, la falta de honra y de respeto. ¿Saben? No fue a los 12, 15 años, fue cuando tenían 2, 3, 4, que no fueron firmes y amorosos con sus hijos. Yo les cuento algo. Cuando mi hijo tenía 2 años y medio, Dani el mayor, estábamos con mi esposa caminando un lunes, descansando un poco por el centro y nos metimos ahí en la primera cuadra de Rivero, donde ahora es Estilos, a la derecha ahí, eso era Audi. Y en ese tiempo, 20 años atrás, era una tienda hermosa, vendía de todo y era así larga como ese Estilos. Y el primer piso estaba lleno de juguetes y el segundo había muebles, todo. Y nosotros íbamos al segundo piso a ver unos muebles con mi esposa. Y entonces subimos al segundo piso y ya Dani había visto los juguetes de pasadita. Entonces cuando bajábamos, ya saliendo después de haber visto lo que habíamos querido ver, entonces él fue un ratito y lo dejamos y agarró una motito, algo así. Y le gustó, entonces estuvimos con él ahí un ratito, el propósito ya era lo que habíamos hecho, nos íbamos a ir, pero lo dejamos ahí. Y de pronto, en medio de su lenguaje de 2 a 2 años y medio, nos comunicó de una forma efectiva que quería esa motito. Muy efectiva en su comunicación. Y nosotros le dijimos que no, que era una motito inclusive para un niño de 7 años, pero él quería esa motito, ¿no? Y entonces le dijimos que no, que nos teníamos que ir. Y él comunicó más fuerte que quería quedarse. Comunicaba, no hablaba todo bien, pero se comunicaba bien. Y como le dijimos que ya teníamos que irnos, se tiró al piso. Y nos miró así, y todavía le decíamos, ven Dani, ya nos vamos, estábamos como a 5 metros, y él siempre era obediente, ¿no? Ven, nos vamos, y se tiró al piso y comenzó una pataleta. Y yo la miré a mi esposa con ojos grandes, como diciéndole, ¿dónde aprendió? ¿Dónde vio? Si no tiene primos, no tiene amiguitos, ¿dónde ha visto que se hacen pataletas? Es nuestro hijo. Le dije, sí, me dijo, es Dani. Y ya comenzó una pataleta, se tiró al piso y comenzó a practicar gimnasia. Y comenzó a practicar calentamiento de canto, como para un concierto. ¡Guau! Comenzó a gritar. Y ahí estaba nuestro hijo de 2 años y medio, una pataleta. Entonces yo le dije, vamos, me acerqué la mano y cuando nos acercamos más gritaba y señalaba la moto.
Una moto como para un niño más grande, la señalaba. Entonces, la miré a mi esposa y le dije, Dani, le dije, te tenía que hablar un poquito fuerte porque estaba ya gritando y llorando. Le dije, Dani, tenemos que irnos y tienes que obedecerme. Y si no obedeces ahora, te vamos a dejar. ¿Saben qué hizo? ¡Ah! Le aumentó el volumen. Volumen 9. ¡Ah! Y comenzó a llorar más. Pero como escuchó lo que le dije, porque los niños son súper inteligentes, entonces le dije a mi esposa, ¿me vas a seguir? Me volteé, le agarré la mano a ella y le dije, nos vamos. Y como esa tienda, la que es estilos ahora, se imaginan, estábamos al fondo, ¿no? De ese primer piso. Es larga, casi todo ese largo. Y entonces yo le dije a mi esposa, no voltees, no voltees. Y así la llevaba de la mano. Porque ya le había dicho a él, si no te callas y obedeces, te vamos a dejar. Y él entendió eso y no obedeció. Entonces le dije, no voltees, le dije, mi esposa quería voltear, no voltees. Y salimos todo el largo de la tienda y esas puertas son de vidrio, ¿no? Y le dije, no voltees, sal por la puerta. Y salimos. Y en el vidrio mi esposa quería voltear, no voltees tampoco, porque yo sabía que él nos estaba viendo. No voltees, y salimos, y nos fuimos a la calle, hasta la siguiente casa. Y mi esposa como mujer decía, no, pero tan chiquito, 2 años, ¿qué le puede pasar? Y dije, no, nos quedémonos acá unos minutos. Nos quedaríamos fue 2 minutos, no mucho tampoco. Y le dije, nadie se lo va a robar, porque si alguien se lo roba, sale por esa puerta. Es la única puerta. Le decía ella, no vamos, no, nadie va a salir porque lo veríamos. No va a pasar nada, lo mucho lo van a tener ahí detenidos los empleados. Así que ya cuando pasó un par de minutos, ¡bum!, fuimos. Estaba paradito, tranquilito, mirándonos, buscándonos, asustado, medio pálido. Y yo fui y le dije, Dani, no obedeciste. Y hiciste algo que no tenías que hacer. No tenías que llorar ni ponerte a gritar. Y no obedeciste. Nunca más en la vida vas a hacer algo así. Y él no hablaba bien, pero escuchaba y entendía bien, como todo niño inteligente. Entonces le dije, nunca más vas a hacernos esto, ni en la casa, ni en ningún sitio, porque eso nunca había hecho nada, ni en la casa. Quiero que me prometas, le dije. Y movió su cabecita. Más había llorado porque nos fuimos. Estaba ya peor cuando fuimos de tanto que había llorado, porque se dio cuenta que lo estábamos dejando como le dije. Jamás intentó hacer otro berrinche. Asunto arreglado. Nunca más. ¿Saben qué? Los niños manejan a sus padres de la mejor manera, porque los padres no son un equipo. Y cuando los manejan de 2, de 3, los manejan diablito y peor de 10, de 15, 17. Le sacan permiso para ir a un sitio. Dice, no, mi papá ya me dio permiso. La mamá dice, no puedes ir. Yo te dije la semana pasada que tienes muchas tareas. No, pero mi papá me ha asegurado y lo he llamado por teléfono. Me ha dicho que vaya, que puedo estar. Y entonces el papá y la mamá están peleando muchas veces porque los hijos los maneja a su regalado gusto por la falta de unidad en el equipo. Entonces, es importantísimo componer este gran equipo y se tiene entonces que valorar ambas partes. Lo más importante entonces es reconocer que cuando se une el esposo y la esposa, entonces no importa quién da la idea inicial. No es asunto de quién gana, quién compite, quién propone, no. Se tiene que tomar las buenas ideas y ponerse de acuerdo para ejecutarlas. Entonces, ¿a ustedes les parece que eso puede funcionar en tu matrimonio? ¿Ponerse de acuerdo? No es fácil a veces porque están en competencia. No, yo dije eso primero. No, me gusta más mi idea. Y tenemos entonces que someternos, el esposo y la esposa, ambos, para pensar. Nuestros hijos necesitan en esta etapa de formación nuestro mejor trabajo con ellos. Necesitan nuestro amor combinado con autoridad. Necesitan que seamos personas firmes y bondadosas a la vez. Y necesitamos estar unidos. Estar unidos en aquello que tenemos que hacer. El trabajo con los hijos es muy arduo para hacerlo bien. Ahora, si eres un hombre solo criando a tus hijos, o si eres una mujer sola criando a tus hijos, no te apenes. Te toca ponerte en unidad con tu pareja de crianza de hijos. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. Únete a la palabra, llénate de la palabra y actúa en la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento aparece la historia de un esposo llamado Elcana. ¿Cuántos saben quién es Elcana?
No digo la cana, sino el cana. Así juntos. Su esposa se llamaba Ana, ¿no es cierto? Y su esposa tiene un nombre famoso en el Antiguo Testamento, porque era una mujer de fe, de oración, una mujer fervorosa. El marido también era un buen hombre, creía en Dios también, pero ella era muy amada por el marido, pero era estéril y muchos años no podía tener hijos. Y las personas alrededor se burlaban de ella por el gran amor que tenía de su marido, pero la falencia de hijos. Y dice que el marido, de una forma muy consciente, muy amorosa, la protegía y la animaba a ella y la consolaba porque ella lloraba por no tener hijos, mientras las otras mujeres tenían hijos y la avergonzaban. Entonces el marido muy sensitivo la protegía y le llegó a decir, le decía: Ana, no te apenes, mi amor, mi protección no te es mejor que si tuvieras 10 hijos. Miren, tan buen esposo que era, que llegaba a decirle: ¿acaso mi persona no reemplaza a 10 hijos? Y dice que la consolaba de esa manera. Pero ella siempre le pedía al Señor por tener, aunque sea un bebé. La Biblia dice entonces que Dios escuchó las oraciones de Ana y le dio un bebé. Y estaba embarazada. ¿Se imagina una mujer de tantos años queriendo esperar tener un hijo y después de años estar embarazada? Era la mujer más feliz de la tierra. Y el esposo también, estaban súper contentos. No dice la Biblia cuántos meses duró la alegría, pero de pronto ella tuvo una idea. Y estamos hablando de un equipo unido. Digo conmigo, equipo unido. Digo que el equipo unido está basado en que es tan importante criar bien a los hijos, que es necesario que el hombre y la mujer pongan a un lado sus intereses personales, pongan a un lado su orgullo, su egoísmo, quién es el que manda, quién es el que es más inteligente, quién es el que ha leído más, quién es el que tiene mejores ideas, y que pongan eso a un lado para unirse y hacer las cosas de acuerdo. Porque cuando los hijos saben que los papás están de acuerdo y se respaldan y dicen: no, tu mamá ya dijo que no tenías permiso. Entonces, si tu mamá te dijo que no, entonces lo mismo te digo yo. Pero papá, tú no sabes, eso es así, te cuentan otra historia. ¿A cuánto les ha pasado eso con los hijos? Te cuentan otra historia. Te la pintan diferente y te dan vueltas para que tú digas sí a lo que tu esposa ya dijo no, o viceversa. Son unos artistas. Y si tú dices lo opuesto, ellos se van saltando felices y te meten en un problema con el esposo o con la esposa. ¿Por qué? Porque están rompiendo la autoridad. Y entonces el Cana recibe una idea maravillosa, estupenda, de su esposita. ¿Saben qué le dijo su esposita? Feliz, en estado. Le dice: ¿sabes qué, marido? Ponte de acuerdo conmigo, porque yo confío en Dios. Yo sigo orando que este niño va a nacer, va a ser un hombre, y ¿sabes qué? Lo vamos a consagrar a Dios. ¿Y qué es eso? Dice el Cana. Que después de unos 2 años, 2 años y medio, que yo lo haya alimentado bien, lo haya amamantado bien, hacemos la fiesta del destete, que era parte de los judíos, y entonces hacemos todo eso bien, y después de un tiempito lo enviamos al sacerdote Elí, donde hay algunos niños especiales que son recibidos desde pequeños para que crezcan en el templo, formándose para servir a Dios. ¡Wow! ¿Se imaginan la noticia? Él estaba feliz, ese hombre amaba a su mujer mucho, dice la Biblia. Así que ponte en los zapatos del Cana. Tu esposa está por dar a luz después de años que ha querido, porque se estéril toda la vida, y ahora la esposa te dice que lo va a dar al hijo en 2 años y medio, después de nacer. Y tú estás pensando: mi esposa va a salir feliz conmigo porque va a tener un hijo, vamos a tener un hijo. Él está pensando: va a ser el hijo que va a llevar mi apellido, va a ser el hijo que va a dar alegría a nuestra casa, va a completar nuestra felicidad. Pero la esposa tiene una idea y le dice: yo estoy confiando en Dios, que es mejor hacer lo que te digo, vamos a honrar a Dios y yo voy a seguir orando. ¿Y saben qué hace el esposo? ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso? Con tu esposita, con esa gran idea. ¿Cuántos hombres dicen: esa idea que ha tenido mi esposita?
No, hay ideas que a veces nos sacan del cuadro, ¿no? Decimos, pero yo no pienso así, yo creo que no es práctico, que no es sabio. O a veces al revés, el esposo tiene ideas y la esposa no las acepta. Ahora, el hombre y la mujer somos diferentes. Dios nos creó diferentes, pensamos diferentes, vemos cada cosa diferente porque tenemos una óptica distinta, así es nuestro cerebro, distinto. Sin embargo, Dios nos hizo complementarios. Y ese complementarios tiene que ver en la unidad del equipo. Para criar bien a los hijos tenemos que hacer un equipo unido. Si no, no funciona la crianza de hijos. Entonces, ¿qué hizo el Cana? Se puso de acuerdo con su esposa. Y entonces el niño nació. El niño creció más de 2 años, lo destetaron en el tiempo correcto, dejaron que creciera un poquito meses más, que el niño pudiera caminar bien, que pudiera comunicarse bien y posiblemente antes de los 3 años lo desterraron de su casa. Él era el único hijo, iba a cumplir 3 años y de pronto dijeron ya lo vamos a llevar a otra ciudad, a que viva en otra casa, era distante, era otra ciudad y a que vive en el templo, ¿se imaginan? Eso era como algo un poco inhumano, ¿no? Un bebé de casi 3 años, el único, llevarlo allá. Y mientras yo estudiaba nuevamente ese pasaje, dice que el Cana le dijo a su esposa, voy a ponerme de acuerdo contigo porque voy a confiar que Dios va a contestar tus oraciones. Ustedes saben que este niño se convirtió en uno de los más grandes profetas de toda la historia bíblica. Este niño se convirtió en el gran profeta Samuel. Ese niño del cual estoy contando que hicieron sus padres. Entonces, pero el Cana le dice, voy a ponerme de acuerdo contigo y voy a creer que todo lo que estás orando, Dios te va a responder. Entonces me puse a pensar, esta mujer estaba orando por el destino de su hijo, pero le dijo, todo lo que estás orando. Entonces esta mujer estaba orando por más cosas, no solamente el destino de su hijo, porque la connotación es esa, ya me pongo de acuerdo contigo y voy a creer que todas tus oraciones Dios las va a contestar. Entonces había más allí. Ese niño iba a cumplir 3 años y no tenía hermanos porque esa mujer por un milagro había concebido. Y esa concepción milagrosa ahora le está entregando a Dios. Y miren lo que dice la palabra. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 21 dice, y visitó Jehová a Ana, después de que ya dio al niño, después de que ya pasaron años, y concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¡Wow! Uno más, otro más, una más, iban 3, otro más, iban 4, uno más, 5 hijos en total. Y dice, y el joven Samuel, porque no fue al toque, fue durante los años que venían, y dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Se fue al templo y nunca más volvió, y se convirtió en ese gran hombre de Dios. Pero miren lo que pasó entonces. Dios bendijo tremendamente a Elcana y a su mujer Ana, porque ellos llegaron a hacer algo de acuerdo. ¿Qué pasaba si Elcana no se ponía de acuerdo con su mujer? Se ponían a discutir. Decían, no, es mi hijo, lo tienes que dejar acá. ¿Cómo se te ocurre regalarlo ahí a los sacerdotes? ¿Quién lo va a cuidar? Tú no vas a estar allí. ¿Cómo? Eso es algo inhumano. Yo no te acepto eso. Nuestro hijo se queda aquí, además va a ser el heredero. No tenemos más hijos. ¿No te das cuenta que eres estéril? Ya Dios ha hecho un milagro en ti. Ya no te das cuenta. Tienes que mantener el milagro. ¿Qué pasaba si no se ponían de acuerdo? Peleaban, discutían, pero ¿qué más? Yo no sé al final si él ganaba y el hijo se quedaba a la fuerza, o si ella lloraba y lo convencía al esposo y al final lo llevaban allá, pero en desacuerdo. Sea que se quedaba en desacuerdo o sea que iban en desacuerdo, Dios no puede obrar cuando hay desacuerdo. Anota eso. Esposo, esposa, Dios no obra cuando hay desacuerdo. Cualquier cosa que vas a hacer en casa en relación a la crianza de tus hijos, tienes que tomar acuerdo con tu marido, tienes que estar en acuerdo con tu esposa. Si te toca hablar 2 horas sobre algo o más tiempo, habla, conversa.
ve la forma, pero tienen que estar en acuerdo. Entonces aquí el tema importante que yo noto en la Biblia es que Elcana y su mujer se pusieron de acuerdo y lo llevaron allí. Entonces pasa el tiempo y Dios, después de años, le cumple y le responde las oraciones que su mujer le estaba diciendo: marido, si hacemos esto, si quieres esto conmigo, Dios va a responder las oraciones que estoy haciendo. ¿Qué estaba orando esa mujer? Que más milagros iban a venir a su vida. Entonces ella entregó ¿cuánto? Un milagro. ¿Y cuántos más le vinieron? 5 más. Si se quedaba el niño en la casa peleando los papás, tenían 2 padres peleados y un niño en la casa. Tenían 2 padres peleados y un niño enviado al templo, nada más. Era un solo milagro porque los padres se habían peleado y no se hubieran puesto de acuerdo. O en la casa porque el marido ganó y fue más fuerte, o en el templo porque la mujer exigió que era su voto al Señor, pero peleados. Un solo milagro. Dios quiere multiplicar milagros en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, cuando tú te pones de acuerdo entre marido y mujer. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Punto 2 entonces. Punto 2. Construyan una relación personal con sus hijos. ¿Cuán importante es ese tema? Anótenlo. Construyan una relación personal con sus hijos. Los niños tienen una buena relación con sus padres antes y luego tendrán una mejor relación con Dios. Anotemos esa frase. Padres, anótenla. Los niños que tienen una buena relación con sus padres antes tendrán una mejor relación con Dios después. Aquí lo tenemos, así como resaltando esas palabras. ¿Qué es antes entonces? Si el niño está creciendo, ¿a quién conoce? ¿Un niño puede tener una comunión amplia, desarrollada con Dios? No, va a tenerla contigo, mamá, va a tenerla contigo, papá. La confianza, el amor va a venir de ti como papá, como mamá. Entonces, esa confianza, ese amor, esa cercanía, ese respaldo que tú le das al niño, a la niña mientras van creciendo, eso mismo ellos van a poder más adelante desarrollarlo espiritualmente con Dios. Entonces es tan importante tu relación personal con cada uno de tus hijos. Dios quiso que la familia sea un ejemplo de la relación de Dios con el hombre. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Miren la orden que da Dios en su palabra. Entonces, los padres somos llamados a vivir continuamente trayendo ánimo. Nuestras vidas deben ser vidas que traen aliento a nuestros hijos. Ánimo y aliento, no desánimo. No nos tenemos que exasperar, todo lo contrario. Dios nos ha ordenado que tengamos vidas y nos relacionemos con ellos en forma tal que ellos sean alentados. Entonces, los padres deben aprender a conquistar y romantizar el corazón de cada uno de sus hijos. Repito, los padres deben aprender a conquistar y romantizar el corazón de cada uno de sus hijos. Los hijos deben ser ganados por el amor y el buen trato que reciben de sus padres. ¿Desde cuándo, pastor? Desde que son pequeñitos, para que crezcan construyendo una relación que el hijo sabe es una relación única la que tengo con mis padres. Es una relación especial. Hay muchas otras personas interesantes, divertidas, confiables. Los niños van creciendo, van teniendo amigos, se desarrollan con los tíos, con otras personas, pero ellos saben, es algo especial la relación que tengo con papá, con mamá. Entonces tú tienes que ganarte al niño, tienes que ganar el corazón de tus hijos desde pequeños. Todo niño necesita que sus padres le comuniquen que él como niño es capaz y es único. La identidad el niño la tiene que recibir de parte de sus padres.
Y toda niña necesita que sus padres la hagan sentir bella y especial. Estas frases que escribí son muy importantes que las practiquemos. Tú tienes que hacerle sentir a tu niña que es bella, que es especial. Ella va a crecer con una autoestima que Dios la respalda. Porque tú como papá, como mamá, le has comunicado eso toda la vida. Tus hijos van a crecer sabiendo que son capaces, que han nacido para tener éxito en lo que sea que elijan. ¿Por qué? Porque tú se los has repetido y se los has comunicado y has ganado tu relación con ellos desde pequeños. Entonces, papás, si quieren hacer un buen trabajo, construyan una relación fuerte con cada uno de sus hijos. Y el Señor los bendecirá en cada etapa, pero que sea desde pequeños. Relaciónense con ellos. Que ellos sepan, mi papá me ama por encima de todo. Si me equivoco en algo, puedo decirle la verdad, porque Él seguro me va a entender, me va a perdonar, porque Él me ama. Que no seas el ogro en la casa, que te tienen temor, miedo y nunca te van a decir nada de confianza porque saben que no los vas a tratar bien. Entonces, papá, mamá, tienes que tomar esta postura especial desde tu corazón para relacionarte de la manera más cercana, íntima y continua con tus hijos. De modo tal que la hija tenga confianza plena en ti, papá, en ti, mamá. Lo mismo el niño mientras va creciendo. La relación es la base del uso de la autoridad. No solamente en la casa, en todo ámbito. Entonces, si tú solamente usas autoridad, pero no tienes una relación con tus hijos, entonces tus hijos no van a tener confianza en ti. Solamente te van a ver como un jefe o como una jefa. Te van a ver como el ogro o como la gritona. El papá, la mamá, visto de otra manera aparte de los hijos. Y van a tratar de obedecerte hasta que ya no aguante más, se van a querer ir de la casa como sea. ¿Por qué? Porque no tuvieron una relación de corazón a corazón. Cuando tú tienes una buena relación con tus hijos, esa es la base que ellos van a poder relacionarse bien con Dios como su Padre. Entonces se tiene que hacer un trabajo un poco más arduo cuando una niña, un niño han crecido con una imagen desdibujada del papá o de la mamá. Porque se les habla de un Dios que los ama, de un Padre bueno, y ellos entonces les cuesta creer, confiar y tener esa imagen. Entonces es tan importante que esa relación que tú tienes con tus hijos, mientras ellos crecen, sea la base para que ellos en un momento, más adelante, cuando van creciendo, se relacionan con Dios y tienen allí su identidad, ahí su desarrollo en esa relación con Dios. En el caso de Isaac, por ejemplo, la Biblia dice que Isaac fue amado por su padre Abraham y Sara. Y entonces cuando a Isaac le tocó enfrentar la vida, él no tuvo problemas en relacionarse con Dios porque sus padres habían tenido una forma de vivir en relación con él mientras crecía de completa confianza. De modo tal que esa confianza que él tuvo en su papá y en su mamá, mientras él era un niño, un adolescente, él pudo después confiar en Dios, en las mismas promesas que Dios le hizo a su papá, ese gran hombre de fe. El mismo pacto que Dios tuvo con Abraham, dice la palabra que cuando le tocó el tiempo Isaac también se enganchó de la misma forma y le creyó a Dios como su padre. ¿Por qué? Porque ya tenía una relación con su papá y con su mamá que eran la base para esa relación grande y poderosa que tuvo con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que Isaac no le fue difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque la relación que tuvo con sus padres fue cercana y muy especial. ¿Cuántos quieren tener una relación cercana y muy especial con sus hijos? Pueden decir amén. Gloria al Señor. Un aplauso por el Señor.
Punto número 3, diríjanlos con la palabra. Diríjanlos con la palabra. Todo padre debe invertir tiempo enseñando a sus hijos sobre el Señor y cómo vivir en este mundo. No des por sentado que van a aprender estas cosas por su cuenta. Papá, mamá, nosotros somos los responsables. No asumas que los amigos van a enseñar en las mejores clases a tus hijos mientras crecen. No asumas que el internet, que las redes sociales van a comunicarle las verdades más importantes a tus hijos. No asumas que la cultura que los rodea va a educarlos, instruirlos de la mejor forma. No, no es así. Y tú haces eso en la práctica, aunque no lo piensas, cuando no das tiempo, cuando no inviertes atención en la vida y en la formación de tus hijos. Las verdades más importantes que tus hijos deben conocer mientras van creciendo en las diferentes etapas son las que tú como papá y como mamá vas a comunicar a ellos. En cada tema importante tú tienes que saber en las diferentes edades cómo comunicarte con ellos. De pronto tú estás diciendo, mi hijito recién tiene 5 o 6 años, mejor le voy a dar de sexo cuando tenga 9 o 10. Y cuando le hablas a tu hijito de sexo a los 9 años, te das cuenta que desde los 6 ya sabía muchas cosas. Ya escuchó muchas cosas en el colegio. Ya tenía ideas cercanas o completamente erradas, que de pronto en la mayoría, acerca del tema sexual. De pronto ya vio cosas que tú no te imaginabas. A los 9 y 10 años dices, wow, yo estaba esperando que mi hijito crezca. No, a los 5, a los 7, comienza a compartir con tu niña las cosas más importantes de la vida. Y el Señor te va a dar la sabiduría para que tú hables en forma apropiada a la edad que ellos tienen y tú puedas decir las verdades a tus hijos. Tú deberías hablar con tu niña y decirle, hijita, esto es así, y de acuerdo a la edad que tienes, si tienes 6 años, 7 años, y decirle, hijita, cualquier cosa que tú quieras saber en cuanto a sexo, voy a estar siempre atenta. Pregúntame cualquier cosa que escuchas con tus amiguitas o en la escuela o con tus primas, porque de pronto se junta con las primas y las primitas tienen 10, 12 años y están hablando de otras cosas y tu hijita de 7 está escuchando un montón de cosas que tú ni te imaginas. Porque estás diciendo, mi hijita tiene 7 añitos, pero se junta continuamente con las primas de 12 y de 10 y está sabiendo un montón de cosas y tú estás esperando que tu hijita crezca. Y tu hijita sabe un montón de cosas erradas, equivocadas, porque escuchó de otras niñitas mayores y tiene conceptos distorsionados de temas importantes, no solamente de sexo, de cualquier otro tema. Tú puedes decir, hijita, cualquier cosa que te interese. Yo estoy para escucharte. Cualquier pregunta que tengas, tienes que tener confianza en mí porque soy tu mamá y yo te amo. Y yo te voy a decir siempre la verdad. El papá lo mismo, tiene que hablar con el hijo y tiene que decirle, estas son las cosas, funcionan de esta manera. Y cualquier cosa que escuches en la escuela, tus amigos, en el club, en el barrio, con tus primos, cualquier cosa que tú quieras saber, habla conmigo. Porque yo siempre te voy a decir la verdad de las cosas, porque quiero que crezcas bien, porque quiero que conozcas las cosas como son, porque eres mi hijo, porque te amo. Entonces, el papá y la mamá tienen que invertir en sus hijos. Miren lo que dice Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto. ¿Quién tiene que dirigir? ¿El colegio? ¿La iglesia? Está hablando a los padres. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Vivimos en una cultura cada vez más degradada y hay tanta maldad por todo lado. Entonces, con mayor razón, tú tienes que orar a Dios por tus hijos, pero tienes que hablar al corazón de ellos continuamente, porque eres tú, papá y mamá, el responsable delante de Dios para que las verdades estén en el corazón de tus hijos y tú los dirijas con la palabra. Mientras que la iglesia entonces debería estar enseñando estas verdades que no cambian, esto debe ser utilizado solo como un refuerzo de lo que se enseña en la casa.
Entonces el colegio y la iglesia cristiana no pueden reemplazar el papel de liderazgo de ¿quién? Ahora, eso que se quede ahí bien grabado. Porque muchos padres en forma errada dicen, yo traigo a mi hijo todos los domingos a la escuela dominical, a Igle Kids, desde niñito, desde cuna lo he traído, pastor, no falla ningún domingo. Pero Dios no dice que es la iglesia la responsable y encargada. Eres tú como papá de instruir, de dirigir a tu hijo, a tu hija en el camino correcto. La iglesia va a respaldar lo que tú enseñas. El colegio va a ser un trabajo secundario y de respaldo, pero ni la iglesia ni el colegio son los responsables. La Biblia es muy clara, la Biblia no dice ponlos a tus hijos en un gran colegio donde enseñen moral y principios, no. Lee todo Proverbios. Proverbios es un libro escrito para los padres, para que los padres entiendan cómo poner en los hijos las cosas más valiosas, los tesoros duraderos, las verdades que los van a traer, los van a llevar a éxito a tus hijos. Entonces, la Biblia no habla de un gran colegio. La Biblia tampoco habla de una gran iglesia. Ambos se pueden constituir en un respaldo, pero jamás un reemplazo. Tú como papá y mamá son los encargados delante de Dios de poner dirección a través de verdades. Las verdades más importantes en el corazón y la mente de tus hijos, tú las vas a poner. Igual los principios. Las convicciones que ellos van a levantar van a ser porque tú vas a ponerlas de la palabra de Dios en la forma sabia de acuerdo a la edad de ellos. Así que tú eres desafiado en esta mañana. Tus hijos valen oro para Dios. ¿Para ti valen oro? Ese amén se responde si realmente tú estás siendo una pareja unida con tu esposo o con tu esposa para criar a los hijos. Ese amén se responde si estás conquistando el corazón de tus hijos, porque les das tiempo, atención, amor, confianza. Ese amén se responde si estás invirtiendo tiempo para enseñar las cosas más importantes a tus hijos. ¿A cuántos padres he escuchado y sigo escuchando que se pesan y se arrepienten de haber trabajado demasiado por pensar en el dinero que es necesario, por pensar en las cosas importantes para la familia que son necesarias, pero a la vez haber descuidado a sus hijos? Y nunca se han sentado a conversar de cosas importantes. El poco tiempo que han dado ha sido para comer, para jugar, para descansar, pero nunca se han sentado para hablar de corazón a corazón con el hijo, con la hija. Y de pronto no se dan cuenta y el hijo ya tiene 8 años, le dan otra mirada, ya tiene 14 y después ya está en la universidad y se pasó la vida trabajando duro y jamás se sentaron a conversar los temas más valiosos que forman el carácter y desarrollan el interior de la persona. Y hay un montón de padres que sufren porque se equivocaron, se dedicaron a trabajar y sus hijos crecieron sin la participación de ellos. Tus hijos te necesitan. Entonces, en vez de estar viendo televisión toda una hora, media hora de noticias, apaga el noticiero. El noticiero no te ayuda en nada. Las noticias están ahí, van a ser diferentes, iguales, parecidas la siguiente semana. Apaga el noticiero y métete al cuarto de tu hijo 10 minutos y de ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te está yendo? Cuéntame de tus amigos. Cuéntame qué curso te gusta más. Los padres les preguntan cuál es el curso favorito, no saben nada de sus hijos. A veces no saben ni las notas, ni cómo les va, porque no se meten en la vida de sus hijos. Y cuando tú te metes 10 minutos con tu hijo de 8 años, entonces él va a decir, yo tengo más importancia que el noticiero para mi papá. Porque ha apagado el noticiero y ha venido a hablarme del deporte, de mis cursos, de mis amigos, de mis profesores. Y entonces el niño va entendiendo, soy importante para mi papá. Deja de leer el periódico, la revista y después estar cansado y cabeceando. Toma energía, 5 minutos y métete al cuarto de tu hija. Y habla 5 minutos con tu hija, aunque sea 5. Pero ya vas a ver y decir, wow, mi papá es tan ocupado, pero me pregunta cosas. Tiene interés en mí. Se interesa por cómo me va en el colegio.
¿Cómo me va con mis amigas? Se interesa, hasta quiere jugar conmigo, quiere bromear conmigo, me está invitando a salir el fin de semana. Entonces la niña va a darse cuenta, wow, soy importante, soy valiosa para mi papá o para mi mamá. Entonces, cuando nosotros ponemos en el corazón de nuestros hijos las cosas más importantes que Dios nos encargó, ¿saben qué va a hacer Dios? Dios va a cumplir su parte siempre. Digan conmigo, siempre. Entonces, el que traigas a tus hijos en la iglesia es muy bueno, pero es secundario. Si tú no los amas y los corriges en casa, entonces lo secundario no funciona cuando lo primario no se da. Si tú no les enseñas la palabra de Dios en casa y les repites cosas importantes en casa, un buen colegio cristiano es secundario. Si lo básico no se da en la casa, lo del colegio no funciona. Si lo básico no se da en la casa, lo de la iglesia tampoco funciona. Te lo quiero decir así. Y muchos están equivocados. Muchos están pensando lo de la iglesia es más importante. Es media horita a la semana que se le enseña algo. De repente la enseñanza para un niño toma 15 minutos, 12 minutos. Los demás están jugando, están haciendo otras cosas. Para enseñarle solamente 12 minutos hay todo un programa, porque el niño no capta más esa edad. Y tú piensas que por esos 12 minutos es todo. No, tú tienes que hacer en casa lo que te toca hacer. Pastor, no tengo tiempo. Pastor, no tengo ideas. Pastor, no sé cómo. Ora al Señor, dile, Señor, dame sabiduría. Tengo que hablar con mi hijita de 5 años de cosas tuyas. ¿Cómo le hablo de tu amor? ¿Cómo le hablo de la fe? Señor, dame palabras. Y habla poquito en su capacidad para su edad, pero comparte verdades tuyas. Los hijos van creciendo y van conociendo lo que los padres les han comunicado. Dice el Salmo 145, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. ¿Cómo van a anunciar los poderosos hechos la siguiente generación? ¿Quién se los va a contar? ¿El internet? ¿La iglesia se los va a contar? ¿El colegio se los va a recordar? No, tú como papá, tú como mamá vas a comunicar las obras que Dios hizo en tu persona. Mientras tu hijo va creciendo, de pronto tiene recién 12 años y tú los juntas a tus 3 hijos y le dicen, ¿saben qué? Esta noche hay una reunión especial después de la cena, porque quiero contarles con tu mamá que hace 8 años, cuando ustedes eran bien pequeños, mi empresa quebró. No teníamos para comer, pasamos mal, no teníamos nada por 2 años, me quedé sin trabajo. Tu mamá y yo, como sea, les buscábamos alimento, pero confiamos en Dios, comenzamos a conocer la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasó, hijo? Después de esos 2 años, Dios nos levantó, me dio un nuevo trabajo, comencé a ganar dinero y después pude volver a poner mi empresa. Y ahora la empresa que ven que está creciendo, hace 8 años no era así, hijos. Quiero contarles que Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. La casa que tenemos ahora, el carro que tenemos, la empresa que está creciendo, eso no era así hace 8 años. Estábamos pasando por hambre y no les he dicho antes porque ustedes eran muy pequeños, pero quiero que sepan que Dios hizo esto de esta manera en nuestra familia. Dios nos ha bendecido, Dios nos va a seguir bendiciendo si nosotros seguimos confiando en Él. Sépanlo, hijos, nuestra confianza está en Dios. Vamos a alabarle a Dios porque el Señor nos ha bendecido como familia. Y le cuentas a la generación, siendo pequeños, las grandezas de tu Dios. Gloria al Señor, hay que contar a los hijos. Si Dios te sanó y tus hijos eran pequeños, no se dieron cuenta, tú tienes que juntar a tus hijos cuando ya están un poquito entendidos y decir, ¿saben qué? Hace 15 años iba a morir de cáncer. Tú apenas tenías 3 años. Tu hermanito estaba recién de meses y me diagnosticaron cáncer y tenía que morir. Y me hicieron un montón de exámenes y iba a morir. Pero ¿saben qué? Dios me sanó. Ya han pasado estos años y estoy viva porque Dios me dio su salud, me dio sanidad y me dio una nueva vida. Y yo voy a vivir todo el tiempo agradecida a Dios. Pero ustedes sepan desde pequeños que Dios es el sanador. Él me ha dado nueva vida, me ha dado salud. Y vamos a alabar siempre al Señor y vamos a confiar en Él. Contemos las grandezas
que Dios ha hecho en nosotros a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que la siguiente generación celebre a Dios, confíe en Dios y ame a Dios. Pero tenemos que comunicarnos, tenemos que decir, no, mis hijos no entienden, son cosas espirituales, ya cuando crezcan, no, cuando crezcan ya el mundo los bombardeó, cuando crezcan ya el mundo les enseñó un montón de tonterías. Enséñales desde pequeños, tú mismo, saca tiempo. Me encanta a mí la historia de Abraham, porque la palabra dice que Isaac, que era hijo único viviendo con Abraham y con Sara, creció y él conoció de la grandeza de Dios cuando era pequeño. Porque sus padres se interesaron, porque tanta promesa que les dio a sus padres, Dios, ellos sabían, es el único hijo, tenemos que asegurar, porque si nosotros envejecemos y morimos y este queda como un tonto con la cabeza vacía, con el corazón vacío, por más grandes promesas que Dios nos hizo, nada se va a cumplir. ¿Cuántos creen que es así? Dios nos ha dado muchas promesas, pero si nosotros no ponemos manos a la obra y trabajamos con nuestros hijos, que son la siguiente generación, por más grandes promesas que Dios nos dio, corazones vacíos y mentes huecas, Dios no puede bendecir. Entonces se interesaron. Isaac conoció de las promesas de Dios desde pequeño, porque sus padres se las compartieron. Entonces para Isaac no le fue difícil. Cuando fue mayor, dice la palabra en Génesis capítulo 26, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Isaac ya tenía como 40 años, en aquel tiempo era joven todavía, pero Dios le habla ya a él. Ahora la fe, el nexo, la bendición era con Isaac, porque ya Sara había muerto y Abraham estaba viejo, ahora era con Isaac. Y cuando Isaac escucha esto, no le era raro, no le era normal, le era familiar en su corazón, que Dios le hablara así directamente. Entonces ya Isaac conocía acerca del pacto que Dios tenía con su padre, con su familia. Lo había escuchado de sus padres. Sus padres lo habían hecho participar de ese conocimiento y de esa fe. Tú tienes que comunicar el conocimiento y la fe de tu corazón a tus hijos. Escribe eso. Tienes que comunicar el conocimiento que tienes de Dios y la fe que tienes con Dios a tus hijos, en la edad que tengan, cuando son pequeños. Mientras van creciendo, tienes que comunicarles, porque si no, tus hijos van a pensar que tú eres raro porque oras, van a pensar que tú eres una fanática porque oras todas las mañanas, van a pensar que eres una marciana porque oras en lenguas, porque están creciendo tus hijos y nunca les comunicas nada del conocimiento que tienes de Dios en tu corazón y no les comunicas la fe que tienes. Tienes que dirigirlos con la palabra en las diferentes etapas que sus hijos van creciendo. Entonces, sí es importantísimo. Entonces, sí es importantísimo la base que Isaac tenía. Cuando Dios le habló, no era un ignorante, no era un insensible, no era algo desconocido. Cuando Dios le habló ya directamente, Isaac a solas, Isaac sabía que era un Dios que hablaba, que era un Dios que protegía, que era un Dios que prosperaba, que era un Dios que sanaba, porque su madre había sido sanada de esterilidad, su padre había sido enriquecido. Entonces Isaac sabía todo eso, sabía de ese Dios, por conocimiento, por práctica, por comunicación, por enseñanza. Sus padres le habían comunicado la clase de Dios que ellos tenían. Y cuando Dios le habló, entonces Isaac sabía, ese es el Dios de mis padres, ese también es mi Dios. Así como lo a mis padres, me va a hablar a mí. Así como bendijo a mis padres, me va a bendecir a mí. Así como protegió a mis padres, lo va a hacer también conmigo. Él sabía quién era ese Dios. Y entonces Isaac estaba allí listo para creerle al Señor. Hay una historia que es cuando Isaac tenía 12 o 13 años. La Biblia dice en Génesis 22 que Dios le pidió algo a Abraham para probar su fe. Dios nunca había pedido ningún sacrificio humano, era abominación a Dios, ustedes saben eso. Se sacrificaban animales, otros dioses, otros ídolos paganos sacrificaban personas, sacrificaban a sus hijos para agradar a Dios, y eso era abominación, Dios detestaba eso. Pero para probar la fe de Abraham, Dios le dijo: entrégame a tu hijo, a tu único.
Dice que Abraham fue al monte Moriat, caminó 3 días con sus sirvientes, porque tenía muchos, y llegó al pie del monte y les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con los animales y yo voy a subir al monte con mi hijo. Voy a ir con el muchacho, los dos solos vamos a adorar a Dios y después de adorar a Dios vamos a volver a ustedes. Y se fueron. Y caminando entonces Isaac le pregunta a papá: están las piedras para el fuego, está la leña, tenemos todo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios proveerá, hijo. Y cuando suben al monte entonces, Abraham estaba en fe que si su hijo tenía que morir, Dios lo iba a resucitar. Esa era la fe de Abraham, pero él iba a obedecer lo que Dios le dijo. Y de pronto Dios hizo aparecer un corderito en una zarza ahí incrustado entre las espinas, y Dios le dijo: Abraham, he comprobado que me crees y que me obedeces. He comprobado que eres un hombre que me obedeces. Tienes el cordero ahí, sacrifícalo. Y dice la palabra de Dios entonces que Abraham adoró a Dios con su hijo y bajaron después de ese acto de adoración. ¿Por qué? Porque fue así. Miren lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 22, después de este evento. Dice así el versículo 16. Le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Wow! ¡Qué poderosa bendición de Dios sobre Abraham! ¿Saben quién más estaba escuchando esto? Isaac. ¿Cuántos años tenía? 12, 13 quizás. Isaac estaba ahí al lado de su padre. Entonces la misma bendición que Dios trajo sobre Abraham, Isaac, el adolescente, le estaba escuchando y le estaba creyendo. Así que cuando a él le tocó confiar en Dios, Isaac sabía lo que tenía que hacer. Sabía que había un Dios que iba a cumplir cada promesa que había cumplido con sus padres. ¿Pueden decir amén? ¿Cuán importante es el valor que tienen tus hijos? Tus hijos valen oro. Tienes que tratarlos así en cada etapa de su vida. Cierra tus ojos y vamos a orar. Ya que cada niño es muy valioso, esfuérzate en tener un equipo unido entre ustedes dos como cónyuges. Una relación personal con cada uno de tus hijos. Y dirígelos con la palabra. Desde que son pequeños hasta cuando puedas hacerlo. Dirígelos con la palabra. Hazlo con esfuerzo. Hazlo con dedicación. Se dice que todo joven tiene un niño adentro. Se dice que todo adulto sigue teniendo un niño adentro. Dios te ha ungido para que seas una voz poderosa en la vida de tu hija, de tu hijo. Comienza desde cuando son pequeños. No esperes que crezcan, porque hay muchas voces en la tierra, dice la Biblia. La más importante es la que Dios puede usar a través de tus labios. La más importante es la que Dios puede traer a través de tu vida. Acércate a tus hijos. Ámalos. Corrígelos. Bendícelos. Haz que Dios use tu vida en beneficio de ellos. Hazlo con esfuerzo, con dedicación. Sí, tienes que hacer algo distinto. Prioriza la relación con tus hijos. Dios te bendecirá al hacerlo. Mientras estás tomando decisiones de fe. Si tus hijos han crecido, son jóvenes o adultos, hay un niño dentro de ellos. Esa hija casada que tiene problemas va a estar pensando: mi mamá siempre ha sido confiable. Ella siempre me ha dado los mejores consejos. Voy a ir a hablar con mi mamá para que ore por mí, para que me ayude. Cuando tienes un hijo casado y le dices: hijo, cuenta conmigo en cualquier cosa que necesites.
Soy tu papá y te amo siempre, como cuando eras joven, como cuando eras niño. No quisiera que pase nada en tu vida sin que yo no sepa, porque estoy dispuesto a ayudarte. Cuando ese hombre adulto, profesional, autosuficiente, de pronto que no confía en Dios, escucha de su papá palabras como esas, va a recordar de decir: mi padre siempre estuvo cerca de mí, yo puedo confiar en él. Enseñan los niños mientras son niños, pero mientras van creciendo, recuerda que siempre hay un niño dentro de ellos. Quieren escuchar tu voz, quieren apreciar tu cercanía, quieren seguir aprendiendo de ti. Dios te seguirá usando. Toma decisiones en esta mañana. Y mientras te están orando, voy a hacer una oración de fe, porque hay un Padre infalible, amoroso, fiel para siempre, que nos ama con amor eterno. Y ese Padre está con los brazos abiertos cuando tú corres a Él en busca de perdón, de salvación, de su amor y de su comunión. Haré una oración mientras todos la repiten. Varias personas estarán tomando una decisión de fe para correr a los brazos de Dios y recibir de su amor que restaura, de su amor que perdona, de su amor que salva, de su amor que trae una nueva obra en nuestras vidas. Oramos así: Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias porque fuiste a la cruz y tomaste mi lugar. Hoy te recibo como mi Señor, te entrego toda mi vida, declaro que eres mi Salvador. Cristo Jesús, transfórmame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Desde hoy yo pongo mi confianza en ti, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.